Muy buenas noches de nuevo, queridos hermanos en Cristo. Vamos a iniciar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por permitir que hayamos celebrado una Pascua más, donde meditamos sobre el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por siempre mantenernos en Cristo Jesús. Damos gracias también por el techo, la comida, el vestido y ponemos en tus manos este nuevo curso que vamos a iniciar esta noche y también como tu palabra, esta palabra que es viva y eficaz, fortalece nuestras vidas y nuestros corazones, que somos siempre hijos tuyos y como estudiantes de tu palabra podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos hermanos en Cristo. Damos saludo a Sergio, a Zoilo, que entraron también a Eduardo y ahora tomo una captura de pantalla para que podamos verificar la asistencia. Bueno, ustedes me conocen, soy Pastor Henry Herrera, vivo en Medellín, Colombia. Es una bendición poder estar aquí como compañeros de estudio, creciendo juntos en la fe y empezando esta nueva sección del seminario hablando de la homilética. Y esa presentación que voy a hacer es con doble objetivo. El primero, pues presentar a los hermanos que están nuevos, los que acabaron de graduarse de Discipulado 2, para que conozcan un poco de lo que es el seminario y también el segundo propósito para recordarles a todos ustedes qué es el seminario, para qué es el seminario, cuál es el propósito del seminario. Y tenemos, como ustedes ya saben, existe la Academia Cristo y con la Academia Cristo, pues existe también muchas cosas que nosotros denominamos como la Iglesia Cristo, Wells Internacional, que es el sínodo nuevo, y también tenemos nuestro seminario Cristo Wells Internacional. Es muy importante que se vayan familiarizando con estas palabras. Ustedes saben que somos luteranos confesionales y ya ustedes también saben que el sínodo de Wisconsin, el sínodo de Wells, es aquel con el cual tenemos compañerismo y hacemos juntos este trabajo. Y es muy interesante cómo la obra de Wells durante muchos años en Latinoamérica hemos estado pues ya usando desde el año 2015 lo que es Academia Cristo, pero aquí seguimos juntos creciendo, llegando a muchos más países, a otros lugares que en verdad es una bendición saber que estamos juntos. Conozco a muchos de ustedes personalmente, la mayoría de ustedes, es una bendición y espero en algún momento poder terminar de conocerlos a todos porque es algo que siempre disfruto mucho el compañerismo. Esta Semana Santa estuve en una congregación hermana aquí en Colombia, predicando, estando con los hermanos y eso me anima siempre mucho estar trabajando con ellos. La visión que tiene este seminario de Cristo Wells Internacional tiene la visión de capacitar, y estos términos son muy importantes que los tengamos en cuenta. Aquí estamos continuando con su capacitación. También estamos equipando, ¿cierto?, a los servidores de Dios para un mejor servicio en el contexto de los grupos sembradores de Academia Cristo y las iglesias del Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Ustedes en todo este proceso que tenemos, nunca olviden la ruta Cristo. La ruta Cristo es muy importante, porque esa ruta Cristo es aquella que hemos diseñado desde que ustedes bajaron la aplicación hasta que tengan su grupo de sembradores. Ahora tenemos nuestro seminario de manera
haciendo los cursos de prueba, como los hemos dicho, pero en algún momento van a haber requisitos para participar en el seminario, como por ejemplo tener un grupo sembrador, porque lo que se está enseñando en el seminario es más que todo para aquellos que tengan su grupo sembrador y tengan más herramientas, más capacitación para poder servir a los grupos sembradores. También recuerden que toda esta clase es grabada, vamos a montarla luego en un lugar para que puedan poder ustedes ver la publicación. La misión que tenemos del Seminario Cristo Wells Internacional suministra en línea los recursos cristocéntricos a los creyentes que están sirviendo los grupos sembradores de Academia Cristo y las iglesias del Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional para edificar las congregaciones locales en la genuina predicación de la ley y el evangelio y la correcta administración de los sacramentos. Esa misión que tenemos y cuando estamos viendo lo que es el Sínodo Iglesia Cristo Well Internacional, pues el Sínodo tiene un sistema de educación. Ustedes ya conocen Academia Cristo, pasaron todo el proceso, ahora están conociendo el seminario, el método de estudio en el seminario es muy diferente, hay mucha más lectura, aquí no hay videos, aquí vamos a tener un poco más de análisis de lo que vamos a leer, pero lo que queremos es que ustedes, siendo luteranos confesionales, puedan predicar la ley y el evangelio. Es algo muy importante que está en nuestras vidas, ¿cierto? Querer ayudarles a ustedes con este trabajo de la predicación de la ley y el evangelio, porque realmente es nuestra identidad espiritual en cuanto a cómo estudiamos la Biblia, cómo interpretamos la Biblia y cómo enseñamos la Biblia. Y aquí, hablando un poco sobre lo que es la homilética, pues estamos pensando en esto, en lo que es la ley y el evangelio, y también la correcta administración de los sacramentos, que podamos tomar bien en serio lo que hacemos con esto, porque para la definición bíblica de una congregación, de una iglesia, pues recuerden que es unos creyentes, unos cristianos que están alrededor del evangelio y de los sacramentos, que es muy importante que siempre cuando ustedes tengan su grupo sembrador, vayan en ese camino. ¿Cómo llamamos el trabajo del seminario? Eso tiene algo que nosotros denominamos el ministerio del evangelio. Entonces, ustedes se están preparando para el ministerio del evangelio. Muchos de ustedes, la gran mayoría, están desde el principio, o sea, hace un año atrás que empezamos y tienen alguna ventaja con otros. Pero los que están empezando o los que no han visto ciertos cursos, no se preocupen, porque a medida que vamos estudiando, vamos nivelándonos todos. Y si ustedes necesitan una asesoría en algún tema, pues estamos aquí para servir, porque todos estamos aprendiendo, estamos creciendo. Entonces, que ustedes digan, ay, a mí me faltó estudiar este tema, pues podemos hacer algunos ejercicios para que estemos todos nivelándonos. Y ustedes van a pasar por esta primera sección que se llama fundamentos. Y esto de fundamentos, pues su propio nombre lo explica bien. Es lo necesario para seguir creciendo, seguir capacitándonos. Ya vimos con el profe Abraham la doctrina, usando las preguntas del catecismo, y como les dije, muchos de ustedes pasaron ya esta clase, más sin embargo los nuevos, estoy hablando de Ovidio, de Álvaro, de Amelia y de Merchan, creo que es el otro hermano, pues ellos no pasaron por esto, pero vamos a ir haciendo una nivelación a medida que vamos estudiando. O si tienen alguna duda, pues vamos a hacer énfasis. El primer grupo estudió con nuestro hermano, el misionero Joel, leí Evangelio, vimos algunas tesis y vamos en el transcurso del seminario viendo algunas tesis de un libro que se llama Walter. Ese libro de Walter es un teólogo antiguo donde usamos
la teología que él usa para la diferenciación de la ley y el evangelio. Martín Lutero habló mucho de algo que se conoce en su historia como las charlas de sobremesa. Entonces, él estaba con sus amigos, con sus estudiantes los viernes y conversaban y hablaban mucho de la ley y el evangelio. Entonces, a raíz de eso, el profesor Walter escribió 22 o 23 tesis hablando de la diferencia de la ley y el evangelio. Pero eso es un libro que hay que irlo estudiando paso a paso, ¿cierto? Poco a poco, porque eso nos ayuda mucho a nuestra vida de cristianos. Y acuérdense, ¿por qué usamos la ley del Evangelio? Para estudiar la Biblia. Usamos la ley del Evangelio para enseñar la Biblia, ¿cierto? Y también usamos la ley y el Evangelio para interpretar la Biblia. Con nuestro hermano Pastor Julio estudiaron la hermenéutica, es cómo dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Aquí en este curso de la homilética vamos a practicar la hermenéutica. Vamos a ir avanzando cómo se interpreta la Biblia a sí misma. Ustedes en Discipulado 1 y Discipulado 2 estudiaron toda, Isagogé significa introducción. O sea, ustedes pasaron casi por todos los libros del Nuevo Testamento en Academia Cristo. Con nosotros vamos a ver la Isagogía del Antiguo Testamento. Estamos preparando, ese va a ser el siguiente curso después de la homilética. Y hoy estamos empezando la clase de la homilética. Y esa clase de la homilética, pues, nos va a servir para escribir nuestros devocionales, para escribir nuestros sermones. Y otra vez, siendo luteranos confesionales a base de la ley y el evangelio. Si luego de que ustedes terminan la parte de fundamentos quieren seguir creciendo, a ustedes se les están dando los créditos por todos esos estudios, ¿verdad? Y ustedes quieren seguir creciendo y quieren estudiar más de la teología, pues estamos preparando materiales de dogmática, materiales de historia y confesiones. Y se les va a dar certificado por esta área. Si ustedes quieren seguir creciendo, ya vimos la consejería, el ministerio de la iglesia. Este fue el primer curso que dimos en el seminario. Por ejemplo, los hermanos que vieron este curso, pues van a tener créditos por este. Si ustedes van a seguir avanzando, hay un estudio más amplio de la capacitación, estudiar más de la teología pastoral, la educación cristiana, el evangelismo y la adoración 3. ¿Y qué es la adoración 3? Bueno, como luteranos confesionales, ustedes van a recibir más capacitación de cómo somos una iglesia litúrgica, cómo adorar, y hay muchas formas de adorar a Dios en el servicio público. Y los que desean, pues van a poder estudiar los idiomas, hebreo y griego, y, y estamos pues aquí en este crecimiento. Otra vez, este es el antesala para los nuevos. Sepan que es el Seminario Cristo, Wells Internacional, la visión, la misión. Para los que están más antiguos, recuerden el propósito de nuestro seminario y también sepan bajo cuál currículo estamos, ¿sí? Y como saben que estamos en cursos de pruebas, a veces pueden haber algunas modificaciones pequeñas, otras grandes. Y también muy interesante que podamos seguir nosotros creciendo más en la fe. ¿Tienen alguna pregunta frente a esta parte de la presentación? Sí, Pastor Henry, buenas noches. Hola ¿Cómo Marley, está? ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Una pregunta, Pastor. ¿Lee Evangelio todavía no como fundamento? Bueno, vimos en la Academia Cristo, ¿correcto? Sí, Vamos a ver nuevamente aquí. sí, y es un Ah, poco ok. más profundo Sí. este tema de ley y evangelio que vamos a ver, basado en ese libro que les digo de Walter, ¿sí? Ah, ¿cómo se llama el libro? Ley y Perdón. evangelio de Walter, Ah, sí. no, no es parte de este que Dios, ay, ¿cómo es que indicó en Academia Cristo? Cristo. Eh, sí, no, porque No en es parte. Academia Cristo usamos como base el catecismo, ¿sí? Ok. Como Ujú. base el catecismo, aunque aquí en el seminario también usamos el catecismo, ¿cierto? Sí, Pero lo como hicimos. estamos en un nivel un poco más, entonces podemos avanzar profundamente en lo que es con
con Walter. ¿Bien? Ok, está bien. Muchas gracias. Claro que sí, no, estamos para servir y cualquier pregunta estamos. Muy bien, veo que en el chat, Pastor, hola vídeo. sí, discúlpeme, pero yo he tenido una inquietud desde que vi la palabra, la leí ahí que el hermano Luis le escribió que usted es un presbítero. Yo quisiera que me aclare porque yo en realidad le he escuchado en los católicos y eso me hizo tener esa incógnita, esa pregunta para que usted me lo explique tal y yo entenderla mejor, por favor, le voy a agradecer. Claro, ¿no? Y todo tiene que ver con traducciones, con nombre del ministerio público, ¿cierto? Un Ah, presbítero, un sí. pastor, hacemos lo mismo, enseñamos la palabra de Dios, ¿sí? Y todos tenemos llamados diferentes. Por ejemplo, mi llamado específico, yo soy pastor misionero en Colombia. Ese es mi llamado específico que yo tengo. Y a veces hay otros términos que están bien que los usen y es algo que, Okay. sí. Estamos para servir. Cualquier término, siempre estamos para servir. ¿Bien? Pastor Henry. Hola, Javi. Hola, Javi. Un saludo a todos mis compañeros. Oiga, entonces, ¿dónde entra la materia? Bueno, el curso que tomamos de el Catecismo Menor de Lutero. Ujú. Sí, aquí Lo- está en fundamentos, ¿cierto? El que vieron con Abraham. Sí, sí, en fundamentos. Sí, sí. Y en este curso de homilética sí que lo vamos a usar. Sí, ok. vamos a usar. ¿Bien? Entran fundamentos. Sí, en fundamentos. En fundamentos. Sí, por eso nosotros tenemos en el seminario. Tenemos delineado quienes están desde el principio, la segunda temporada. Entonces va a haber un momento dado que, por ejemplo, los que están faltando con ley y evangelio, los vamos a invitar para nivelarlos. Los que faltan dogmática o con el catecismo, vamos a invitar para nivelarlos, ¿cierto? Ok. Sí, y la idea es esa. Gracias, pastor. Pastor, yo voy a volver a hacer otra pregunta y ahí me disculpa, pero la verdad que como venimos empezando y estamos nuevos, eh, una pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo podemos nosotros conocer el pensum del seminario en un orden como ustedes lo tienen? Pues yo quisiera conocer qué vamos a ver primero, qué vamos a ver segundo y así sucesivamente. Sí, el pénsul es el que les acabo de mostrar. Y recuerde también lo que Ajá, dije, como estamos en cursos de pruebas, van a haber algunas pequeñas ajá, modificaciones. Entonces, por eso por ahora no estamos compartiendo nada en ok, cuanto a eso. Y también como, pues aquí no hay nada secreto, sino que usted sabe que una de las cosas negativas a veces de los procesos es crear falsas expectativas. Entonces, si ajá, damos todo, porque igual pasó con Academia Cristo, al principio teníamos cosas, iban a ir cambiando, modificando, de acuerdo a cómo vamos creciendo. Bien, muy bien. gracias, gracias. Bienvenidos Bueno, de nuevo a a nuestra clase de la homilética. ajá. Y vamos a reunirnos para estudiar 2 días a la semana. Los 2 días a la semana que vamos a estudiar, lunes y jueves, a la misma hora. Lunes y jueves Correcto. a las 8 de la noche, hora de Colombia. Discúlpeme, yo no soy muy experto con los idiomas, perdón, con los horarios, con los Horario. horarios, pero ya estamos acomodándonos, ¿sí? Porque, por ejemplo, creo que en México hay muchos cambios de horario de región en región, ¿cierto? Entonces, no soy muy experto. Tenemos hermanos de Chile, como Sergio, también creo que cambia como 2 horas, o Diosnel en Paraguay, también creo que cambia como 2 horas. Entonces, la hora siempre de referencia, 8 de la noche, hora de Colombia, día lunes y día jueves. ¿Para qué nos vamos a reunir? Para hacer juntos la tarea, porque va a haber una parte de lectura y por eso en ese curso de la homilética vamos a tener una parte de teoría y la otra parte de práctica. Mis hermanos,
no estamos pues para, como usamos en Colombia el término corchar o para que alguien no pueda avanzar, no, queremos que todos avancemos. Ese curso depende mucho de lo que pasa en la teoría, es decir, cómo vamos a escribir un sermón o si usted no puede escribir un sermón, cómo vamos a predicarlo, ¿sí? Porque vamos a aprender el método expositivo, porque algunos tal vez no tienen el don de escribir, pero sí hay unos puntos importantes que se va a notar en el estudio. Entonces, por eso, muy importante que tengamos en cuenta esto. Y otra vez, si hay alguna ayuda extra que necesite alguno cuando estemos en la parte práctica de escribir los sermones, pues para eso estoy yo y podemos irnos ayudando también con algunos hermanos que vayan avanzando. Y acuérdense, no solamente nos vamos a enfocar en los sermones, sino también en devocionales. ¿Cuál es la diferencia de un devocional a un sermón? La diferencia es el límite de tiempo, solamente eso. Un devocional dura 5 minutos, un sermón 15, 20 minutos, es lo que dura. Nosotros nunca hemos predicado, tampoco enseñamos ni instruimos a que hayan sermones de 1 hora, porque siempre que queremos dar sermones de 1 hora, vamos a dar vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Vamos a estar dando vueltas sobre el mismo tema. Tenemos 15, 20 minutos para explicar bien la ley y el evangelio, ¿bien? Y el devocional es un poco más corto. Entonces, en la parte de teoría, que es lo que vamos a estudiar, vamos, y esa va a ser la primera tarea. Yo les voy a compartir un documento sobre la introducción de la homilética. Ustedes lo van a leer. Hay unas preguntas para contestar. Y el próximo jueves vamos a reunirnos para que socialicemos las preguntas. Pero mucho cuidado, no se puede copiar y pegar, ¿sí? Si ustedes ven la pregunta y van a copiar y pegar la respuesta, no va a ser válido. ¿Qué es lo que queremos que vamos a analizar con nuestras palabras, dar la respuesta? Y eso sí, no saliéndonos del contexto del documento, ¿cierto? No vamos a citar un documento que no se haya compartido. Si vamos a citar otro documento, otro autor, pues no va a ser valedero dentro de la clase. ¿Sí? Entonces, con estas preguntas que vamos a tener de los documentos, es más para analizar, compartir, para ir creciendo. ¿Listo? No vamos a copiar y a pegar. El siguiente documento que vamos a estudiar, que caracteriza un buen predicador y una buena prédica, tomado de un escrito de Martín Lutero, que está tomado del Sermón del Monte. Luego vamos a ver a predicar el año eclesiástico. Somos una iglesia histórica, una iglesia litúrgica, entonces ustedes van a conocer el calendario eclesiástico, porque usamos el ciclo A, B, C, porque los colores, porque hacemos estas fiestas o celebramos estas fiestas. Eso lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Navidad vamos a predicar un sermón de Navidad, del nacimiento de Jesús. En Navidad no queda bien predicar, por ejemplo, un sermón de la resurrección, ¿sí? Entonces somos una iglesia organizada en cuanto a eso y vamos a darles las herramientas a ustedes para que también tengan en su grupo sembradores. Ustedes saben el reto que tienen, aprendan de mí, lo terminan y siempre escuchamos las mismas preguntas. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a seguir enseñando? ¿Cierto? Pero con los grupos sembradores vamos a ir aprendiendo más el tema de los sermones, que es un tema muy importante, o de los devocionales, que vamos a ir creciendo un poco más sobre esto. Después vamos a hacer una introducción a la predicación luterana. Vamos a hablar un poco más de la ley específica, el evangelio específico. Vamos a hablar un poco más de la doctrina. También vamos a hablar de lo que es un sermón expositivo. Y ustedes durante todo el proceso estudiaron mucho las 4C. Ahora no vamos a aplicar esas 4C para poder escribir un
una clase o contestar una clase de una historia bíblica, sino que vamos a usarla como herramienta para escribir nuestro sermón. Luego de que tengamos esto, que hayamos estudiado estos temas, vamos a ir a la parte práctica, ¿sí? Y allí en la parte práctica, ¿qué queremos? Métase en su mente que usted va a escribir 5 sermones y en eso van a tener libertad de escoger los pasajes, ¿verdad? Y esos 5 sermones, y no se preocupen que vamos a tener tiempo para eso, ¿sí? Vamos a ir trabajando paso a paso a medida que vamos. Vamos a escribir un sermón histórico y cuando hablamos, recuerden que la Biblia tiene géneros literarios, ¿cierto? Entonces vamos a escribir un sermón por cada género literario. Por ejemplo, un sermón histórico de un libro histórico, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, cuando llegue el momento, pues vamos a repasar cuáles son los libros históricos, ¿cierto? Vamos a escribir un sermón de un libro poético, de poesía, ¿sí? Vamos a escribir un sermón de un libro profético, también un sermón de un libro, una epístola y un sermón apocalíptico o de Apocalipsis, ¿verdad? Yo no voy a dar los textos, ustedes van a buscar los textos y la idea es que aquí vamos a tener un buen trabajo, pero queremos dedicar el tiempo consciente para que sigamos creciendo. Cuando estemos escribiendo esos sermones, pues vamos a trabajar un poco más juntos, ¿verdad? Y es muy importante esto porque recuerden que de aquí es donde se va a sacar como un buen resultado de los créditos o del curso que se está haciendo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, pastor, si usted me permite, primeramente quiero preguntarle, usted me está escuchando, ¿verdad? Sí, mi hermano. Ok, estamos acostumbrados desde que comenzamos el seminario estos cursos duran un mes, una semana, un mes, 2 semanas, y lo hemos visto también por lecciones, lección 1, 2, 3, 8 lecciones, 7 lecciones, 9 lecciones, dependiendo lo largo y lo amplio del curso. Usted nos va a estar dando la pauta si todo, porque parece ser que todos los lunes va a ser una lección diferente, mientras que los jueves vamos nosotros a responderle y a darle a ustedes la respuesta. Entonces quería preguntarle si eso va a seguir, o va a continuar, o va a cambiar la metodología. Sí, va a cambiar un poco la metodología porque el reto que tenemos con esto es que todos salgamos escribiendo un sermón, ¿cierto? Entonces vamos a pasar, creo que más de las 8 semanas haciendo este trabajo, porque es una necesidad que se ha planteado mucho, entonces va a ser muy importante la parte práctica. Bien, Pero yo voy a hacer otra consulta con relación a esto. ¿Me escucha? sí, lo escuchamos. Sí, pastor. Con respecto a las tareas que usted nos va a dejar, nos va a llegar a tiempo todo, ¿verdad? La información que usted, la grabación que usted nos va a enviar siempre, y no sé si nos va a mandar alguna explicación de la tarea como en otros cursos. Solo va a ser Terminado, sí, explicar. terminado ese curso, montamos el documento en el grupo, ahí están las respuestas y ahí lo van a encontrar. Y otra vez, como es un documento para leer, no vamos a copiar y pegar, vamos a analizar, a contestar con nuestras propias palabras, porque eso va a ser parte del ejercicio para la predicación. Bien, entonces ustedes Mi van a hermano, tener martes, hola, soy lo martes, miércoles, ¿cierto? Van a tener y parte del jueves para poder hacer la tarea. Hola, Zoilo. buenas noches, mi hermano pastor, que Dios lo bendiga y bendiciones para todos mis hermanos. Tengo una pregunta, quisiera saber, usted dice que nos va a dar, ¿cómo se llama el material, no? Y también para preparar el sermón, y entonces, acerca de los diccionarios para poder preparar o coger los temas. Sí, y eso es el curso. Este curso los va a ir dando la herramienta
para eso. Sí, no te preocupes, que Ya, gracias, mi hermano. vamos a tener las herramientas para eso y vamos a ayudarnos. Muy bien, ya tenemos la parte teórica, la parte práctica. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase de la homilética? Pues otra vez, capacitar al seminarista para preparar, para presentar un sermón y un devocional, tanto, tanto escrito como no. Acuérdese, es muy importante esto. Algunos pueden tener el don de escribir muy bien, otros no, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa libertad de poder escribir o no, pero sí es muy importante el contenido del sermón, porque acuérdese que no todo el que se monta en el púlpito predica. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos se montan en un púlpito y no están predicando la palabra de Dios. Entonces necesitamos cuidarnos de esto. Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes puedan escribir o poder enseñar o predicar un sermón o un devocional de acuerdo al contexto en el que vive, usando el texto bíblico basado en la ley y el evangelio, llevando a los oyentes a confiar en la obra del Espíritu Santo y en sus vidas. Sí, ese es el objetivo que tenemos con este curso. Y siempre vamos a tener en nuestra mente a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó: preparad el camino del Señor. Y es lo que hacemos todos nosotros: predicar la ley y el evangelio, preparar el camino al Señor, a nuestros grupos sembradores, a las personas, porque nosotros nunca podemos perder el objetivo de qué es lo que hacemos, porque hoy en día podemos encontrar que hay una serie de predicadores, como por ejemplo el predicador que está improvisando. Nosotros no queremos ser unos predicadores así. Un predicador que improvisa es aquel que no necesita escribir un sermón y que empieza a hablar, hablar, hablar y hablar. No, siempre necesitamos tener un tiempo para estudiar el texto, reflexionar en el texto. Siempre un predicador que improvisa sale mal su sermón, y sobre todo si no tenemos en cuenta la ley y el evangelio. Y nunca les dé pena decir que no pueden. Una vez a su servidor estaba haciendo yo una visita y me pidieron el favor de predicar. Y se sorprendieron cuando dije: yo no puedo predicar porque no tengo nada preparado. Lastimosamente algunos se molestaron, pero luego entendieron que en verdad esto es muy serio para nosotros. Aunque como pastores, y ustedes también van a mantener un sermón guardado en su bolsillo por si algún momento, pero un sermón preparado, porque eso es algo muy importante. Pero a veces también hay que enseñarle a la gente que es bueno sacar tiempo para estar preparado y no improvisar. Bien, entonces por eso es que estudiamos la homilética. También hay una clase de predicador que es el espontáneo. Ese predicador no escribe nada, pero pasa un tiempo reflexionando y piensa lo que va a predicar. Y eso es uno de los métodos que vamos a trabajar, ¿sí? Uno de los métodos que vamos a poder dedicar un buen tiempo a meditar. Por ejemplo, yo ahorita tengo la experiencia en una de las congregaciones de Colombia. Hay un predicador nuevo que él es invidente, él no ve. Y él ya predicó su primer sermón. Yo también estoy aprendiendo cómo trabajar con él, porque a mí me toca aquí en Colombia ayudar en la instrucción de los líderes, de los futuros pastores. Y la manera que él usa para poder memorizarse es eso. Él habla y tenemos audios y él va repitiendo, ¿cierto? Y él no, lógicamente por su situación física, no puede escribir, pero ya hizo su primer sermón. Ahorita el 23 de abril va a predicar su segundo sermón. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Él ha tomado tiempo de reflexionar, de estudiar el pasaje, de considerar muchas cosas importantes, y luego sabe que va a predicar. Tengamos cuidado con esto, con el predicador boa. ¿Cuál es el predicador boa? Pasa mucho en el mundo del pentecostalismo, de los evangélicos. Boa significa Biblia, oración y ayuno. Yo he conocido predicadores
que uno le dice, bueno, mañana ¿qué vas a predicar? No, pastor, yo abro la Biblia donde me diga el Señor, o sea, ellos tienen la Biblia, la abrieron y luego dicen, voy a orar, ¿qué me dice el Señor que diga? Y voy a tener un día de ayuno para poder predicar. Es lo que no queremos. Y hoy en día mucho predicador es así. Usa esta clase de predicación que es la predicación boa. Y me gusta este nombre porque este nombre porque es el nombre de una serpiente, ¿cierto? Y recuerden que siempre que estudiamos la Biblia, la serpiente representa al maligno, al diablo, al engañador. Entonces ya pueden imaginarse como un predicador de esos, ¿qué va a predicar? ¿Sí? ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día? El evangelio social y siempre estamos escuchando lo mismo. Otra clase de predicador es el predicador ocupado. Es aquel que trabaja de lunes a sábado y el sábado en la noche va a querer llegar a escribir un sermón. O sea, no tuvo tiempo de reflexionar, no tuvo tiempo de mirar qué iba a estudiar, qué iba a enseñar y es lo que no queremos. Por eso todos tenemos diferentes dones dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la experiencia de trabajar mucho con personas adultas como ustedes. Yo no tengo experiencia para trabajar con jóvenes o con niños. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros queremos hacer todo dentro de la iglesia, pero aunque tengamos muchos dones, muchas capacidades, a veces es muy imposible servir de alguna manera o de otra. Entonces, una buena manera de poder servir dentro de la iglesia es usar nuestro don bien y no querer hacer todo a la vez. Entonces, es muy bueno que nosotros podamos dedicar, si yo en mi grupo sembrador puedo dar 1 hora de clase, pues toda la semana ir trabajando de a poquito esa hora de clase. Sí, como en el sermón, casi siempre predicamos cada domingo. Hago la referencia al domingo porque es la costumbre acá en Colombia. Nos reunimos los domingos acá en Medellín donde estoy. Entonces, el lunes voy a leer el pasaje o los pasajes para el domingo. El martes voy a analizar un poco más el pasaje. El miércoles voy a empezar ya a escribir algunas notas. El jueves voy a empezar a escribir el sermón. El viernes voy a ver cómo está estructurado. El sábado ya voy a estar aprendiéndome el sermón. Entonces es un paso a paso, ¿verdad? Que podemos ir haciendo de manera que no nos coja la noche y decir, uy, mañana tengo que escribir un sermón para mañana. ¿Y qué voy a hacer? Y por último, que vamos a cuidarnos del predicador Frankenstein. ¿Y cuál es ese? Es ese predicador que usa muchos autores, es ese predicador que usa muchos comentarios, ese predicador que tiene muchas versiones de Biblia y tal vez puede saber el griego, el hebreo, hace exégesis, pero no es capaz de juntar todo lo que investiga. Por eso en Academia Cristo, ustedes vayan familiarizándose con los recursos que hay. ¿Cuáles recursos vamos a estar usando? Ahorita Zoilo me preguntaba, ¿qué recursos vamos a tener? Allá está la Biblia popular. La Biblia popular, vayan descargando libro por libro. Vayan descargándolo, téngalo en una memoria o téngalo en su computador, porque esa Biblia popular, esos comentarios son muy buenos para prepararnos para un sermón. ¿Qué otro material vamos a encontrar en Academia Cristo? Ese libro de doctrina que se llama De tal manera amó Dios al mundo. Ese libro es muy bueno también para que lo descarguen. También que vamos a tener allá en Academia Cristo, el catecismo. Es muy bueno que lo puedan descargar, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 recursos que podemos usar para nuestros sermones. Esos 3 recursos los usa su servidor. Yo uso esos recursos para mis sermones, para mis clases, para mis devocionales.
¿Cuáles recursos? Los comentarios de la Biblia popular. El libro de tal manera amó Dios al mundo y el catecismo. Si aprendemos a manejar esos tres recursos, vamos a tener muy buena herramienta para poder seguir creciendo en la fe. Eduardo. Buenas noches, profesor. Bendiciones, hermanos. Un gusto compartir con ustedes. Pastor, una consulta. ¿Qué le parece la Biblia de la Reforma? ¿Es un referente o descartamos como herramienta? Yo tengo la Biblia La Reforma, pero hay unos comentarios allá que no están muy bien. Por ejemplo, ¿y por qué hay que tener cuidado con esa Biblia La Reforma? Porque lamentablemente hubieron muchos luteranos de muchas denominaciones y perdónenme, hago aquí un énfasis y gracias Eduardo por la pregunta. En el mundo luterano existen tres grupos y esos tres grupos ¿cuáles son? Están la Federación Luterana Mundial, que es lo más liberal que hay. Si ustedes alguna vez se dan cuenta de que hay esos luteranos están a favor del matrimonio homosexual, esos luteranos están a favor del aborto, pues ya sabe que no somos nosotros y casi siempre vienen de esa denominación y es la denominación más grande que puede haber en el mundo. La otra es el Sínodo de Missouri. No tenemos compañerismo con ellos. También es por la doctrina. Y el tema de ellos es que ellos manejan niveles de compañerismo y también ellos manejan mucho el clericalismo. Por ejemplo, lo que yo he escuchado es que si no hay un pastor, no puede haber una iglesia. Entonces, por ejemplo, para ellos sería muy difícil aceptar lo que nosotros hacemos con los grupos sembradores y nosotros estamos convencidos de lo que dice la Biblia. Y el otro grupo es donde pertenecemos nosotros, se llama la CEL, CELC, la CEL, ¿sí? La CEL es donde pertenecen todas las iglesias luteranas confesionales. Entonces está la Wells, la LS, está el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional y hay otras. Entonces, ¿qué pasó con la Biblia de la Reforma? Esa Biblia de la Reforma la hicieron para los 500 años y unieron muchos luteranos a poner comentarios. Entonces, usted, por ejemplo, cuando está estudiando Juan 6, en esa misma Biblia, pues el comentario que dice es que hace referencia a la Santa Cena, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces el que coma mi carne, usa Jesús esa palabra, la palabra sarx, que es la palabra en griego, la palabra carne. Entonces, claramente no está hablando de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena, ¿qué dice Jesús? Jesús no dice carne, Jesús dice cuerpo. Esto es mi cuerpo, ¿sí? Allá en San Juan 6 no está hablando de tomar la sangre, ¿verdad? Vemos en la Santa Cena eso. Entonces, por ejemplo, esa Biblia tiene ese comentario que está equivocado. Y hay otros comentarios más. En Apocalipsis también hay unos comentarios que están equivocados. Otra vez, yo la tengo, pero por la experiencia que uno va teniendo, sabe qué comentario está bien, qué comentario está mal. En cambio, la Biblia popular, allí ustedes pueden leer tranquilamente, ¿sí? Porque hay una buena exposición. Pero si usted usa la Biblia de la Reforma, úsela, pero tenga cuidado con los comentarios. ¿Bien? Pastor, ¿quién escribió la Biblia popular? Gracias. ¿Cuál, mi ¿De quién hermano? es? ¿Quién escribió la Biblia popular? Muchos pastores de Wells, de Estados Unidos. Y muchos Ok, profesores del seminario de Mequon en Estados nosotros mismos Unidos. luteranos confesionales, ¿verdad que sí? Sí, sí, Muy todo bien, eso es muy bien. material nuestro. Sí, Es lo que quería saber. Gracias, pastor. sí, todo eso es material nuestro y como les digo, podemos usarla con mucha confianza. Bien, bien, Eduardo, contestada esa Gracias, pregunta. pastor. Bien, Excelente, Sergio. muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, Sí, muchas gracias y buenas noches a todos los hermanos. buenas noches, Pastor, hermano. tengo dos preguntas. Para hacer el sermón, ¿se puede uno basar en el calendario litúrgico o solamente se pueden ocupar los libros poéticos, proféticos o epístolas? Sí, Porque el calendario litúrgico está todo tomado lo que se está en el año, lo que se va a hacer. Entonces, así es. Sí, por eso le pregunto.
Sí, y por eso vamos a practicar escribir los sermones de acuerdo al estilo literario, porque cuando estemos manejando y aprendiendo el calendario eclesiástico vamos a encontrar muchas lecturas, ¿verdad? Entonces, que podamos nosotros en nuestra libertad cristiana escoger la lectura que más creamos que le convenga a nuestro grupo sembrador o a nuestra congregación. Bien, por eso vamos a hacer ese entrenamiento. Bien, Sergio. Muchas gracias. Fíjate Pastor, que yo ya estoy escribiendo meditaciones Qué bueno, y excelente. ya las estoy compartiendo con mi iglesia y con amigos que ya conozco. Entonces, por eso le preguntaba. Sí, qué bueno, me alegra eso. Ovidio, sí, una consulta, pastor. Usted sabe que estamos iniciando nosotros y tenemos que preguntar para poder saber y preguntarle a quien sabe. Cuando ojalá usted, supiera bastante. Usted sabe más que yo. no, si yo sí que estoy en pininos. Usted ha hablado de diferentes tipos de predicadores, ¿verdad? Que yo entiendo que hay en toda parte del mundo. ¿Cuál es el predicador idóneo que Academia Cristo le gustaría que fuéramos? Y a nosotros no nos importa lo que crea Academia Cristo, lo que diga, nos importa lo que diga Dios, ¿cierto? Y el predicador Bueno, que Dios quiere es que sea cristocéntrico y es estamos de acuerdo, y es el pero usted dice que no sea Frankenstein porque ese va a dejar la gente tal vez con un mensaje que no lo va a poder entender con tanta terminología, qué sé yo, ¿verdad? O aquel predicador que no tiene tiempo también, ¿verdad? Porque si está metido en esto de la enseñanza, de la predicación, tiene que dedicarle un poco más de tiempo para desarrollar un buen mensaje, que es lo que los hermanos desean escuchar, ¿verdad? Entonces sí, ahí es donde y hemos viene mi hablado pregunta. mucho, sí, esta noche la ley y el evangelio. Entonces, que los predicadores tengan ley y evangelio, ¿verdad? Es lo más importante y vamos a aprender mucho más de esa diferencia en los sermones. Pero lo que quiero mostrar es que, pues yo amo Academia Cristo, he trabajado mucho en Academia Cristo, pero ¿qué nos interesa? Más que Academia Cristo, más que el seminario, es que estemos aptos delante de Dios. Sí, que estemos parados predicando la ley y el evangelio y que tengamos nuestra conciencia limpia, ¿sí? Que no Y, estemos dependiendo de una organización, sino de nuestro Dios. Bien, ahora, y el predicador legalista, sí, ¿dónde lo pues ubicamos? el predicador legalista viene de la predicación boa, ¿sí? Ajá, ok, Sí, perfecto. de ahí viene casi siempre esa clase de predicadores. Muy bien. Ahora, Bueno, gracias. esta última parte que vamos a ver en nuestra clase en esta noche, porque vamos a tratar de, cuando nos encontramos, usar bien el tiempo. Claro que también quiero usar las preguntas, sino que yo sé que es muy tarde para otros hermanos y queremos que todos estemos participando. Ustedes ya han recibido con todo el proceso de Academia Cristo, Discipulado 1, Discipulado 2, los que ya han hecho algunos cursos con el seminario y han habido otros de ustedes que yo conozco que se han esforzado aprendiendo más, pero ya ustedes tienen unas herramientas espirituales. ¿Cuáles son? La ley y el evangelio. Acuérdense que estudiaron ley y evangelio en Discipulado 1, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos, por decirlo así, a profesionalizar un poco más la ley y el evangelio, porque vamos a aprender a identificar la ley específica y vamos a aprender a identificar y predicar el evangelio específico, ¿sí? Y ya nuestra manera de pensar o de hablar va a ser más claro, ¿sí? En mi sermón, ¿cuál es la ley específica? Ya no vamos a decir, todos somos pecadores, no, vamos a hablar a mostrar el pecado de manera tal. Esto es un pecado porque la Biblia lo dice. Tal mandamiento. El evangelio específico, hablar de la doble obediencia de Cristo.
su vida perfecta, cómo cumplió cada mandamiento por nosotros y su obediencia pasiva, su sufrimiento y su muerte. Y vamos a hacer ejemplos acerca de esto. Ustedes que estudiaron, también la mayoría de ustedes, pero en la Academia Cristo también han caminado mucho con el tema de la hermenéutica. Pues la hermenéutica es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La hermenéutica no es interpretar un versículo fuera de su contexto. No es que voy a leer un pasaje, un versículo, voy a cerrar la Biblia y voy a empezar a hablar. No, hay unas reglas que vamos a considerar y tener bien en cuenta, porque si estamos predicando, por ejemplo, de Génesis, es muy interesante que tengamos todo el contexto de Génesis. Por ejemplo, y ustedes lo han estado aprendiendo en la Academia Cristo. Capítulo 1 de Génesis, la creación. Capítulo 2, habla más de la creación del hombre. Capítulo 3, cómo entró el pecado al mundo. Capítulo 4, vemos la primera muerte de un cristiano a causa del pecado, cuando Caín mató a Abel. Capítulo 5 habla de la muerte, porque todo ese capítulo termina en la muerte. Capítulo 6, ya estamos hablando de Noé. Capítulo 7 y 8 hablamos de el diluvio, hasta el capítulo 9. El capítulo 10 ya vemos después del diluvio que Dios le dice que salgan por todas las naciones, la torre de Babel. Sí, capítulo 11, los descendientes, si no me falla mi memoria, de Noé. Capítulo 12, ya empezamos a hablar de Abraham. Entonces, ustedes cada vez más necesitan ir, como yo también, ir memorizando el contexto de todos los libros, ¿verdad? Porque eso nos va a servir mucho para poder no solamente interpretar bien la Biblia, sino también enseñar a otros. Bien, entonces la hermenéutica la tenemos. La doctrina, cada sermón hay que identificar una doctrina. Entonces, si este sermón habla de la conversión, vamos a hablar de la conversión. Entonces, si Jesús está hablando, ustedes no me buscaron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Pues bueno, vamos a hablar de la conversión, de esta doctrina. Entonces no tenemos por qué hablar, por ejemplo, de la creación. No tenemos, porque es lo que pasa con muchos predicadores Frankenstein, que traen muchos comentarios y quieren hablar de muchas cosas. Recuerden, eso es para memorizar, mis hermanos. La doctrina, lo que ustedes estudian en el catecismo, se divide en 5 partes, ¿cierto? Esas 5 partes ustedes las necesitan memorizar. Así como cuando estábamos en matemáticas que aprendimos las tablas de multiplicar o que aprendimos a sumar, a restar, o en nuestros países que aprendimos cuántos departamentos hay, cuántas ciudades hay, o cómo sabemos cómo funciona nuestro gobierno, pues así es como nosotros necesitamos aprender la doctrina. Primero, los mandamientos, el credo, los sacramentos, que sabemos que es el bautismo, la Santa Cena, la oración y el oficio de las llaves. El catecismo, ¿en cuántas partes está dividido? En 5. ¿Cuáles son? Los mandamientos, el credo, los sacramentos, la oración y el oficio de las llaves. Entonces, vuelvo al mismo tema. Estamos hablando de la conversión. ¿En cuál de estas doctrinas voy a encontrar la conversión? Entonces, la conversión la voy a encontrar en el bautismo, ¿cierto? Entonces, uno de los sacramentos, ¿de qué vamos a hablar en el sermón? Del bautismo. También donde encontramos el tema de la conversión en el credo, en el tercer artículo del credo. Entonces, mire que ustedes ya lo que vamos a hacer es las herramientas que tenemos, vamos a empezar a usarlas. Benjamín. Buenas noches, hermanos. Qué bendición de estar de nuevo con ustedes. Hermano Henry, se coloca en las herramientas en un orden interesante: los mandamientos, el credo, los sacramentos, oración, oficio de las llaves. Es rigurosamente
obligatorio llevar este orden. Mi pregunta el argumento porque en el Catecismo Menor aparece en otro, inclusive en tercer lugar el Padre Nuestro. Lo que pasa es que y- usted puede memorizárselo como quiera, el orden no importa, lo importante es que lo sepas usar, ¿cierto? Sepas usar como les estoy diciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la creación. Entonces, la creación, ¿dónde la vamos a ubicar? Entonces, el credo nos ayuda para la creación. Primer artículo del credo. ¿Dónde más vamos a hablar de la creación? Pues, si usted estudia el catecismo bien, el primer mandamiento, usted se va a dar de cuenta que el primer mandamiento habla de que Dios creó todo, ¿verdad? Entonces usted ahí va a aprender a usar no solamente la parte de los mandamientos, sino esta parte del credo. Y es lo que necesitamos aprender a usar como herramientas para un sermón o para una clase. A ustedes les hacen una pregunta, qué sé yo, les pueden preguntar acerca del cielo. Entonces, ¿usted cuál de esas 5 doctrinas va a usar para hablar del cielo? ¿Sí? El ¿Cuál credo. usaría? El credo, podemos usarlo, ¿cierto? Muy bien, podemos usar el credo para hablar del cielo, porque habla finalmente de, de Jesús está en el cielo, va a venir, es una de las formas de usarlo, ¿sí? Pero también podemos usar el oficio de las llaves, que el oficio de las llaves, recuerden que es el poder que Dios dio a la iglesia de abrir el reino de los cielos a los que se arrepienten o cerrar a los que no se arrepienten, ¿cierto? Entonces el oficio de las llaves es más adecuado para eso. Bien, entonces es muy importante esto, mis hermanos. Las herramientas ustedes las han ido adquiriendo con el pasar del estudio en Academia Cristo. Los que han pasado por el seminario han profundizado un poco más. Ahora, todas esas herramientas vamos a ir trayéndolas acá y es muy importante para nuestros sermones. Pastor, disculpe. Muchas gracias, hermano Henry. Bendiciones. Pastor, Sí, señor. pastor. Sí, Luis. Gracias, gracias. Con relación a la doctrina de la oración, eh, explícanos un poquito allí dónde podíamos aplicar para la creación de un sermón. Otra pregunta, ¿dónde en el seminario hay algún segmento, un área donde enseñe a la persona a orar? Porque hay muchas personas que no saben orar. Entonces, ¿cómo podemos aprender a orar? Sí, y creo que en Discipulado 1 vieron los sacramentos y la oración, ¿verdad? Y esperamos que allí hayan podido ver más de la oración. También ustedes vieron Adoración 1 y Adoración 2. Ahí se habla mucho de la oración también, ¿verdad? Y bueno, como cristianos, siempre la necesidad de orar. Pero la otra pregunta, de orar, perdón. La otra pregunta, por ejemplo, ¿cuándo vamos a hablar de la oración? Por ejemplo, si el sermón está hablando de acción de gracias, día de acción de gracias para Dios. Entonces podemos pensar, Juan 6 viene a mi mente, cuando Jesús bendijo los peces, los panes, ¿sí? Ahí vemos que él oró al Padre y bueno, hubo la gran multiplicación, pero el punto no es centrarnos en la multiplicación, es centrarnos en el acto que hizo Jesús, ¿cierto? Poner eso al Padre. Y vemos mucho parte. Por ejemplo, en San Juan 17 es muy bonito. San Juan 17, la oración de Jesús se divide en 3 partes. La primera, dándole gracias al Padre o encomendando al Padre y dándole gracias porque le dio esa oportunidad de venir y ganar almas. La segunda, ora por sus discípulos y la tercera, ora por nosotros, aquellos que han de creer. Entonces, por ejemplo, para las misiones, si el sermón es de las misiones, si el sermón es de Mateo 28, ir a todas las naciones y hacer discípulos, pues esta oración, el tema de la oración queda bien, porque vamos a orar para que hayan ministros fieles, predicadores fieles o misioneros fieles o cristianos fieles. Bien, entonces es un ejemplo de los que podemos usar. Gracias. Pastor, para agregar un poco ahí
a la pregunta de Luis, que es muy importante, ¿verdad? Con relación a lo que él estaba diciendo con relación a la oración, que es cierto. Muchas veces uno dice, voy a orar y de repente tal vez no ora en la forma que debería de ser, que es lo que nos han dicho y es lo mismo que usted está diciendo, que la oración tiene que tener relación con el sermón, tiene que estar orientada ahí, basada en esos principios básicos de la palabra que va a enseñar. Lo mismo con los cantos que va a poner para adorar al Señor, tienen que estar relacionados también con el tema que Él va a hablar del tema. Entonces eso quiere decir que hay una concordancia entre eso, se conjugan todos para más o menos preparar a la gente cómo va a ser el sermón, porque la verdad que cuando ya uno ha llevado, adoremos uno, adoremos dos, y luego viene el tres, ya sabemos por dónde hemos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Conociendo más a profundidad parte de lo que ayer conocimos, pero que nos sirve para poder manejar los temas en el momento que se presente la obra. Muy bien, y hablando de la oración, por ejemplo, muy importante en nuestra vida, ¿cierto? Siempre el mediador, porque, por ejemplo, hay un versículo de ley, y el versículo de ley está en Pedro, ese versículo de ley está en Pedro que dice, si usted no está tratando bien a su esposa, su oración es un estorbo. Entonces, trate a su esposa como un vaso frágil para que vuestras oraciones no sean un estorbo. Entonces, usted, eh, primero, pues como predicadores, primero necesitamos ver nuestra vida, ¿cierto? Porque cuando vamos a orar, también la Biblia nos enseña, tenemos el mediador, manos santas, a veces no es tanto la forma, sino lo que hay en nuestro corazón. Hablando de la oración, ¿verdad? Y un sermón de esos, muchas veces la gente cree que por muy larga la oración, Dios lo escucha, pero a veces Dios no escucha, por ejemplo, si es y bueno, somos pecadores, pero eso pasa en la iglesia del Señor. Un marido maltratador, un marido que dejó a su esposa, pues, ¿qué dice la Biblia? Pues no tratas a tu esposa como un vaso frágil, esa oración es un estorbo, o sea, Dios no escucha esa oración. Entonces, son ejemplos que vemos. Sergio. Una de las cosas que estuve investigando y leyendo sobre Martín Lutero llegaba a hacer 4 oficios, 4 cultos en el día. Y una de las cosas que le gustaba mucho a Martín Lutero era la oración. Y la oración decía de que él propuso que la consigna es de cuidar y no exagerar demasiado, sino para cuidar al espíritu. Y no importa que la oración sea repetitiva, sino que sea ardiente, que sea de corazón, que la oración sea con sentimiento y que sea con escuchada. Porque muchas veces podemos repetir 1000 veces la misma oración, pero si no la proponemos ardientemente del corazón, ¿de qué nos vale estar orando el Padre Nuestro? Si eso es lo que dice Martín Lutero, que nuestra oración tiene que ser ardiente, que nazca del corazón para que tu Padre que está en el cielo te escuche y sea respondida a su debido momento. Muy bien. ¿Preguntas hasta hoy? Entonces, bienvenidos a este caminar. Vamos a pasarlo bueno, sabroso. Vamos a aprender. Espero que nadie se eche para atrás al ver tanta cosa. Vamos a ir paso a paso. Si necesitan asesoría aparte de la clase, ahí estoy para servir. Me han dado 3 meses de vacaciones aquí en la iglesia para ustedes. No, mentiras, no puedo decir mentiras. Pero estamos para servir, ¿cierto? Estamos para servir y No te damos canses, la no te prioridad. canses, no te canses, no te canses, porque No, hoy vengo de un viaje de 12 horas hoy, hermano. Hoy sí, 12 horas, un bañito y a trabajar. Sí, muy bien. Ahora, Agotador. ahora, paso siguiente, la tarea, ¿cierto? Voy a mandar el documento por el grupo. Lo van a leer. Al final están las preguntas. Acuérdense, no vamos a copiar, no vamos a pegar. ¿Y qué queremos con eso? Pues lógicamente
todos ustedes tienen que mandarme las preguntas a medida que las van terminando. Y el jueves vamos a socializar. Bien, vamos a socializar. Van a haber calificaciones por la lectura, la respuesta, sí, pero acuérdense dónde vamos a hacer la fuerza dura, ¿dónde? Allá en el sermón. Escribiendo el sermón es donde vamos a darle a toda la energía. Vamos a quemar allá todas nuestras neuronas escribiendo el sermón. Bien, hasta Profe, ahí. ¿y se va a crear un grupo, dos grupos, tres grupos para esto? No, vamos a trabajar en este grupo. Sí, en este Pero, grupo. o Hermano sea, cada pastor, quien una va a pregunta. responder, Sí, cada quien va a responder individualmente las sí, preguntas y se lo va a enviar, ¿cierto? así es. Cada quien manda sus respuestas a mí, por favor. Sí, Una cada pregunta, mi quien. hermano. Sí, soy lo. Quisiera saber cómo la combinación de las tres, de cómo se llama, de las tres materias, de tal manera amó Dios al mundo, como se llama el libro, y el otro, Sí, como se llama, de los tres libros, la combinación para hacer el sermón. Porque yo leí. utilizo la Biblia popular. Sí, la Biblia popular te sirve para los comentarios, Este ¿cierto? para mí Porque es clave, pero sí, entonces, pero quisiera la combinación que también tres, de los tres libros que dijo. sí, descarga. Y bueno, voy a mandarlo al grupo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y ese de tal manera Dios amó al mundo sirve para qué? Para la doctrina, ¿bien? Porque es muy claro en eso. Y ahí vamos aprendiendo, porque todos los sermones necesitan llevar doctrina. Bien, el otro libro Pastor, que les yo, dije, el catecismo, porque es la parte pues práctica que tenemos para enseñar. Y los comentarios de la Biblia popular, porque son buenos, porque esos comentarios nos explican el contexto de la situación, de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, esta Semana Santa nos divertimos mucho con Pastor Elkin, porque Pastor Elkin le operaron sus ojos y yo estaba en la iglesia de él predicando, cubriéndolo a él. Entonces él estuvo esta Semana Santa y tal vez él va a escuchar esta historia porque él a veces ve las cosas publicadas y las ve. Y él estuvo viendo mucho de las cosas que salen en televisión. Entonces veníamos divirtiéndonos con los temas que sacan, de que Barrabás lo soltaron antes, de que María Magdalena estuvo enamorada de Jesús y empiezan a sacar todas esas historias, ¿verdad? Entonces, eso no es nada lejos de la realidad que vivimos los cristianos, porque ustedes saben que hay muchos comentarios locos. Por eso, la Biblia popular nos va a librar y nos va a cuidar de esos comentarios locos que existen en el mundo, ¿cierto? Y entonces vamos ahí. Yo estoy muy contento de dar este curso porque me gusta predicar, me gusta enseñar a predicar. Tengo un poquito de experiencia en corregir sermones, prácticamente paso la semana corrigiendo como tres devocionales de hermanos que hacen devocionales para nuestras páginas y con los otros pastores trabajamos en los sermones. Los que, por ejemplo, Álvaro Lester, que han estado más unidos a nosotros, por ejemplo, con los pastores en Colombia, mire, pastores, por ejemplo, Pastor Tony lleva como 30 años de pastor y él estudió con nosotros el año pasado haciendo las preguntas de las 4C para los sermones. Entonces nos reuníamos a estudiar las 4C para los sermones y eso lo anima mucho a uno porque son personas que llevan muchos años estudiando y miren cómo siguen creciendo, ¿cierto? Entonces todo esto nos va a servir mucho. dichoso Álvaro que lo tiene a la par a usted. Ah, tomamos buen café, eso es lo bueno. No, pero todos ustedes muy bien. Si tomamos Este buen Álvaro, café. Pastor, Álvaro, hay una situación ahí, pastor, en mi caso. Yo no tengo una computadora, se me hace difícil. Créalo que aquí en Honduras una computadora anda, creo que cerca de $1,000. Estaba cotizando yo ahí unas tablets y le digo que andan casi por la mitad. Una iPad anda por la tercera parte. Para algunos, tal vez no para todos, tal vez sea yo la excepción y mis demás compañeros, pues gracias al Señor, gozan de, de esa satisfacción que para mí se me hace bastante difícil. Fíjense que mi celular
como yo guardo mucho ahí, hoy se me estaba queriendo paralizar. Ojalá que sí, oración para que no me quede a cero. Pero aquí voy. Y la Sí. verdad que estoy muy interesado en tener información de la Sí, academia, créanlo. y yo me acuerdo, usted puede escribir su sermón. Yo entiendo su letra porque usted estudió conmigo, no me acuerdo si fue discipulado 1, discipulado 2. No, estuve en las epístolas En las últimamente. epístolas usted me mandaba Correcto. y yo Ah, puedo sí, entender sus lo que es la ley y el jeroglíficos, evangelio también. sus jeroglíficos, yo los puedo Correcto, entender, o si correcto. no, contrato a un interpretador de lenguas para usted. Ahí tiene a Muy Álvaro a la bien, par. muy bien. Animosos, otra vez. Siguiente paso, voy a enviar el documento. Van a leerlo, contestar las preguntas me las van a enviar a mí, otra vez, me las van a enviar y el jueves vamos a socializarlas. Vamos a socializarlas. Otra vez, nada de copiar y pegar. Si se devuelve el trabajo porque se copió y pegó, quiere decir que hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Porque queremos es llenarnos de información y nuestra mente funciona muy bien cuando aprendemos a poder explicar las cosas. ¿Bien? Pastor Henry, entonces, usted manda el documento, Sí, yo lo leo y yo contesto las preguntas de acuerdo a lo que yo entendí. excelente. Entonces, no tengo que contestar como viene en el libro, Así sino es lo que no queremos. Así como, es. como yo entendí, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Por qué? Porque si usted a veces a todo nos pasa, yo soy un ejemplo de eso, yo soy muy bueno para poder explicar, pero si usted me va a decir que explique o que memorice línea por línea, vamos a tener problemas. Sí, entonces queremos eso. ¿Bien hasta ahí? Don Bueno, yo Henry, no ¿nos tengo vas, ningún nos vas a cosa. enviar un recurso de hermenéutica, de homilética? Ahí van llenando ustedes su recurso de homilética porque lo que he seleccionado es las cosas que me han servido para mi ministerio, ¿sí? Porque hay mucho recurso y es lo necesario que ustedes necesitan para aprender a escribir un sermón Pero o un algún libro devocional. específico que no puedas, ¿no hay? No, no hay ¿No un tiene? libro. Hay Ok, porciones, sí hay porciones. ok. Y Si le aquí mando con vamos, el que yo estudié en el seminario son 50 lecciones, anímese. vamos a darle, no importa, que tengo miedo. Sergio, Uno de los libros que me ha ayudado mucho y que lo saqué de la iglesia, Juan Müller, La sí. doctrina cristiana, y me ha ayudado bastante a entender cómo el punto de vista de lo que se pretende, de cómo acercarnos a Dios en el punto doctrinario. Sí, pero por ejemplo, ese libro tiene una desventaja porque trae latín, trae Sí. griego, No, yo por eso lo tengo fue, en español. sí, yo fui instruido con ese libro, por eso yo conozco la versión vieja y las palabras, entonces, y Dios, de tal manera amó Dios al mundo, sirve mucho. Sí, Muchas el de gracias, Müller es ya lo bueno, tengo. el de Müller es bueno, pero este ver así lo matamos con el Genius majestático. Ah, ya lo voy a buscar entonces. Gracias por... Y no queremos predicar así. Ya Muy están bien. saliendo los Frankenstein. Cuidado, cuidado, que ya están saliendo los Frankenstein. Muy bien, vamos a orar. No, esos son los libros viejos de teología luterana. Son luteranos antiguos, pero nosotros somos más gomelos, somos más jóvenes de hoy. Sí, vamos y hablamos, sí. Muy bien. Vamos a orar. ¿Tienen algún motivo para que oremos hoy? Demos gracias a Dios o alguien quiere alguna oración en especial. Salud de mi madre, pobre hermano. Muy bien, Benja, vamos a orar por la salud de su madre. Vamos a orar también por Jesucristo, ¿verdad? Que venció la muerte. Y ayer fue un día de conmemoración a la resurrección. Entonces tenemos que dar gracias porque el Señor venció la muerte y está vivo a la par de su Padre en el cielo. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche de empezar a estudiar la palabra, este curso de la homilética,
Pongo en tus manos a estos mis hermanos para que podamos seguir creciendo juntos en la fe y también podamos alimentar a tu iglesia. Damos gracias por ese privilegio de que podamos escribir un devocional, que las hermanas que están acá, que tienen sus grupos sembradores de mujeres, puedan también predicar a esas otras mujeres, que ellas puedan seguir creciendo en la fe, no solamente con un devocional, con un sermón, sino también nosotros que podamos también seguir creciendo en esa esperanza de la vida eterna. Oramos por la salud de la mamá de Benjamín. Ayúdale, fortalécele en estos momentos difíciles y si es tu voluntad que pueda recuperarse. También damos gracias por todas las bendiciones de meditar en la obra de Cristo, en su Pascua, su resurrección y cómo de verdad podamos entender que nuestra vida de cristianos no es solamente una vida de una semana, hablando de la Semana Santa, donde vemos que muchas personas son dedicadas a Dios y luego olvidan de Dios, que no seamos de esa clase de cristianos, sino que siempre estemos conectados a la Escritura. Señor de los cielos, que cada día sigamos creciendo en la fe, en la esperanza de la vida eterna y permite que el Espíritu Santo nos dé todos los dones para seguir creciendo en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Una buena Buenas noche noches. para todos. Seguimos en Gracias. contacto. Bendiciones. Me alegra mucho verlos. Estamos en contacto, gracias, un gusto y buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Hermano Eduardo, Adiós. Gracias. Bolivia, llamar en un Marley. momento vía WhatsApp. Haremos. Bendiciones. Zoilo. Soy lo. Disculpe. Amén. ¿Puedo llamar en este Mi momento hermano, vía que Dios los bendiga En a ese todos. momento no, porque me están esperando mi familia para cenar. Mañana conversamos, ¿bien? Ok. Invítenos, vale, invítenos. Sí, que Bendiciones a llegué ahorita todos, de hermano. viaje apenas, sí, hoy era tarde estar con la Cena familia. especial, qué bueno, buen provecho de antemano y un gusto saludarle. Bueno, Bendiciones. bendiciones a todos. Muchas Sí. gloria a Dios por estar aquí de nuevo.